Antonio Meucci, ingeniero italiano del siglo XIX, fue el inventor del teléfono, al que él mismo bautizó como teletrófono. Pero la gran desgracia para él fue que le faltaban $10 para patentarlo. Presentó el invento a una empresa, la Western Union, y no solo no le prestaron ese dinero, sino que no le devolvieron los materiales. Durante más de 15 años se dedicó a mejorar su invento y a realizar demostraciones públicas, pero no atrajo ninguna oferta para obtener los suficientes fondos que le permitiesen presentarlo. En medio de todo ello, un accidente en una explosión de gas le provocó quemaduras y se vio obligado a vender sus trabajos a un prestamista por un valor de $6. Cuando intentó recuperar esos trabajos, se encontró que la casa de préstamos los había vendido. Antonio Meucci se empeñó desde ese momento en reconstruir su invento, pero no pudo reunir esa cifra necesaria para la patente, cosa que sí supo aprovechar Alexander Graham Bell, que en 1876 lo patentó, y en ese momento comenzó una batalla legal. Sin embargo, a pesar de que todas las pruebas indicaban claramente que el invento debía ser atribuido a Meucci, los abogados de Bell consiguieron paralizar con recursos el juicio, hasta darse por cerrado a la muerte de Meucci a favor de Bell. En el año 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció a Antonio Meucci como el descubridor del teléfono. Thomas Alva Edison, un joven casi sordo y asombrosamente dotado para todo lo que tuviera que ver con las novedades tecnológicas de la época. La bombilla. La búsqueda de la luz data de 1830 como alternativa a las sucias y peligrosas lámparas de gas que se usaban en aquella época. El principio de la luz eléctrica era simple. Si se quema madera en el fuego, las partículas brillan y producen luz. El problema era cómo controlarlo. A principios de 1870, en las farolas de las calles se usaban luces extremadamente brillantes que producían un arco eléctrico entre dos polos de carbono, pero no había forma de controlar su luminosidad. Mientras que inventores de todo el mundo trabajaban para crear una bombilla viable, Thomas Edison, el que finalmente lo consiguió. Edison fue el último participante en entrar en el concurso para crear una bombilla útil. De inmediato diseña la primera central de generación y distribución de electricidad que haría posible llevar iluminación artificial y teléfono a los hogares. Creó el fonógrafo, el primer artefacto capaz de grabar y reproducir sonidos. En 1890 comenzó a experimentar con el cinematógrafo. Perfeccionó los aparatos para filmar y proyectar las primeras películas del cine mudo que habían inventado los hermanos Lumière en Francia, y hasta se atrevió a combinarlos con su fonógrafo para presentar un primitivo cine parlante. Nikola Tesla inventó el primer motor de corriente alterna en 1883. La corriente alterna es la corriente eléctrica en la que magnitud y sentido varían de forma cíclica, y que no tardó en imponerse frente a la corriente continua y seguimos usando en nuestros hogares a día de hoy, más de 150 años después. Tesla conoció al empresario George Westinghouse, con quien que había desplegado una red eléctrica de corriente alterna en Massachusetts, pero todavía faltaba una pieza clave para el puzzle en el que la corriente alterna lograse imponerse de forma incontestable. Esa pieza era el motor de inducción, que el propio Tesla ya había inventado. Por sus patentes, Westinghouse le ofreció $5.000 en efectivo, otros $55.000 en acciones, y $2,5 por cada caballo de potencia que se hubiese generado en la electricidad comercializada. Este negocio, en parte por la rápida y altísima escala que tomó la distribución de la energía, no fructificó. Hubiese sido inviable. Y de haber prosperado, Tesla se hubiese convertido quizás en una de las personas más ricas del mundo. Tesla, pese a todo, le llegaron algunas pequeñas victorias. Por ejemplo, las de 1893.
Aquel año, la Feria Internacional de Chicago tenía la electricidad como primera necesidad. ¿Adivinan con qué sistema se decidió iluminarla? Sí, con corriente alterna. Meses después, un comité de expertos debía decidir con qué sistema se iba a aprovechar el potencial hidroeléctrico de las cataratas del Niágara. El contrato fue para la empresa de Westinghouse, corriente alterna, toda vez que la empresa de Edison fue una de las descartadas. Pese a las dudas de si la creciente industria de Buffalo iba a poder abastecerse con este sistema, la corriente alterna llegó para quedarse. Tras los éxitos cosechados por la corriente alterna durante los años anteriores, Tesla se decidió a apostar de lleno por su gran sueño: lograr energía y comunicaciones inalámbricas. Este proyecto comenzó a materializarse a través de la Torre Wardinger, también conocida como Torre Tesla, una torre de alta tensión con una antena de 30 metros de altura cuya finalidad iba a ser permitir la telefonía comercial transatlántica, impulsar las retransmisiones radiofónicos, y demostrar que era posible transmitir energía de forma inalámbrica, sin cables entre emisor y receptor, y además de forma gratuita. Para ello iba a seguir los mismos principios que con la radio. Se vio obligada al cierre antes de ser totalmente operativa y a demolirse parcialmente en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando Tesla ya tenía más de 60 años. Y Paul Nipkow patentó el sorprendente concepto de un televisor electromecánico. Al comenzar el siglo XX, la electricidad era una fuerza dominada. Las ciudades se iluminaron a pleno y se comunicaron unas con otras gracias al teléfono. La primera gran planta generadora de electricidad alterna, construida por George Westinghouse al pie de las cataratas del Niágara, se multiplicó en muchos otros lugares para abastecer la creciente demanda de energía. En 1901, Marconi envió una transmisión de radio a través del Atlántico. 5 años después, se emitió el primer programa radial con voz y música, y una década más tarde, ya estaba funcionando la primera emisora comercial de radio. Sobre las ideas de Nipkow, el escocés John Baird construye en 1920 un primitivo televisor. Un invento que nos permitiría ver la historia mientras ocurría. La televisión. La televisión fue uno de los inventos que tuvo mayor impacto. Añadir imágenes al sonido cambió no solo nuestro modo de ver las cosas, sino también el modo que teníamos de pensar en ellas. La tecnología de la televisión continúa avanzando a gran velocidad. Pero la televisión actual le debe mucho a los primeros científicos. En 1500, Leonardo da Vinci presentó sus descubrimientos sobre la persistencia de la visión, afirmando que el ojo humano continuaba viendo una imagen durante una fracción de segundo después de que hubiera desaparecido. Este concepto fue aplicado a nuestro moderno sistema de televisión que envía 30 imágenes completas por segundo. Y la televisión a color le debe mucho a Sir Isaac Newton, que en 1666 descubrió el espectro de color, demostrando que se formaba un arco iris de colores cuando la luz blanca brillaba sobre un prisma de cristal. A principios de 1860, Giovanni Caselli inventó lo que se considera la primera emisión de televisión. En un experimento con imágenes, este cura nacido en Italia cogió una hoja de estaño y la colocó alrededor de unos cilindros que rotaban, enviando borrosas transmisiones de mensajes escritos a mano y dibujos a través del cable del telégrafo. La televisión moderna, como la conocemos hoy, no es producto de una única mente, sino de un gran número de inventores de todo el mundo que aportaron su destreza a este invento. Los principales inventores que suelen citarse como creadores de televisión son Vladimir Sworkin, que fue el primero que trabajó para la Westinghouse y la RCA en los años 20 y 30, y Farlow Farnsworth, que fue un inventor solitario al principio, pero que luego se involucró con Philco y los otros. Lo más importante era usar la electricidad y detectar una imagen en un extremo, almacenarla electrónicamente de alguna manera, en este caso dentro de una lámpara de vacío, llevar esa información y convertirla eléctricamente en el otro extremo donde de nuevo un aparato eléctrico devolvería los electrones y esos electrones impactarían contra una pantalla de fósforo para producir la imagen. La televisión cautivó al público,
Por primera vez la gente podía ser testigo de los acontecimientos históricos que se estaban produciendo. En 1936 solo había 2000 televisiones en todo el mundo. En 1955, menos de 20 años después, la televisión se abrió paso en las casas de 30 millones de personas. Naturalmente, se convirtió en un aparato muy importante como medio de comunicación. Se pudo ver el aterrizaje del hombre en la Luna, que fue muy emocionante, pero también tuvo otra vertiente. La televisión está ahí. Se puede ver todo, y yo creo que tenemos que seguir trabajando a largo plazo en las implicaciones que puede tener en nuestras El vidas. físico italiano Enrico Fermi produce en 1942 la primera reacción nuclear controlada. Los científicos ya conocían el enorme potencial energético que se esconde en la materia, de manera que Fermi abre las puertas a un método de generación de electricidad que prometía ser capaz de abastecer al mundo entero. La primera central nuclear comercial se inaugura en 1958. Pero en 1948, un invento del tamaño de un dedo fue anunciado con poco entusiasmo, pero dejaría una marca indeleble en la historia y la sociedad. El transistor. El transistor fue inventado por 3 hombres del laboratorio Bell: John Bardeen, Walter Bartan y William Shockley. Los laboratorios Bell, que formaban parte de la compañía telefónica AT&T, usaron gran cantidad de información del sistema telefónico. Ese fue el motivo para inventar el transistor. Los 3 hombres presentaron el transistor en una conferencia de prensa en el cuartel general de los laboratorios Bell en Nueva York, pero nadie les prestó demasiada atención. Sin embargo, finalmente, los creadores del transistor fueron galardonados con el premio Nobel, ya que su invento fue reconocido como un aparato que impulsaría una de las revoluciones tecnológicas más grandes de la historia. El principio básico del transistor, que amplificaba señales eléctricas, es simple, pero tuvo un gran impacto. Liberando una gran cantidad de electrones a través del transistor, la débil señal eléctrica era transformada en una copia mucho más grande de sí misma. Los transistores aumentaron las señales eléctricas en una fracción de espacio que a cambio disminuía su tamaño. Los transistores eran mucho más baratos y fiables que las lámparas de vacío. Robert Noyce y Jack Kilby crean el primer circuito integrado y con él comienza la era de la informática. El ordenador. Lo más importante que se inventó después del transistor fue el circuito integrado o el chip, el elemento más pequeño de un ordenador que hace que todo funcione. El chip de la CPU contiene millones de transistores. El ahorro es evidente. Pasamos de tener 1800 tubos herméticos para hacer funcionar un ordenador a unos pocos miles de transistores para hacer funcionar el primer ordenador de negocios, el que se podía poner en el despacho y que contenía millones de pequeños transistores, casi microscópicos en un solo chip. Fue un logro extraordinario teniendo en cuenta que hacía menos de 50 años un ordenador era un gran banco de máquinas que ocupaba toda una habitación, que tenía poca memoria y que era mucho más lento que los ordenadores más lentos de hoy. Las primeras formas de ordenadores fueron creadas por un matemático de nombre Blaise Pascal, que inventó 50 máquinas en 1645 que podían hacer ecuaciones matemáticas. Pensando que podría ser un gran invento, creyó que los bibliotecarios y los contables alabarían su invento. Sin embargo, para su sorpresa, fue rechazado porque amenazaba al público, que temía que sus trabajos pudieran quedar obsoletos. Abandonó este trabajo para fijarse en los logros de otros científicos. Pero otros científicos crearon sistemas primitivos de ordenadores. A mediados del siglo XIX, un inventor francés de nombre Joseph-Marie Jacquard creó el predecesor del sistema de tarjetas llamado telar de Jacquard, que manipulaba automáticamente un telar. Sin embargo, fue un matemático inglés, Charles Babbage, el que terminó siendo conocido como el padre de la informática por crear en 1850 un aparato mecánico que es el más parecido a los ordenadores modernos.
Fue un hombre importante durante este periodo porque formuló lo que conocemos hoy en día como ordenador moderno. Tenía una entrada, una salida, una unidad de control y un procesador. Todos los términos que hoy se han incorporado al lenguaje informático. El siguiente gran avance en la ciencia informática ocurrió en 1890 gracias a un trabajador del censo llamado Hermann Hollerith. Creó una máquina de tarjetas que ayudaba a conseguir un casi imposible recuento del censo. El censo se hacía cada 10 años, pero se tardaba en hacer y en contar más de 10 años. Aquello era absurdo. El censo de 1880 había tardado en hacerse 7 años y medio, por lo que cuando salió a la luz tenía 7 años y medio de antigüedad. La máquina de Hollerith fue un éxito y siguió en uso durante décadas. El censo de 1890 fue terminado en tan solo 2 años y medio. En 1911, la empresa que fabricó la máquina de Hollerith sacó al mercado otra máquina para formar la empresa de informática, tabulación y grabación. En 1924 cambiaron el nombre a Corporación de Máquinas de Negocio Internacionales, más conocida por todos como IBM. La informática daría su gran salto en la década de los 40. Cuando pensamos en un ordenador moderno, pensamos en un ordenador digital y automatizado. El primero de este tipo fue el ENIAC, el integrador y ordenador de numeración electrónica. El proyecto ENIAC fue financiado por el ejército americano en 1943 como método de calcular matemáticamente los aciertos posibles de los misiles lanzados durante la Segunda Guerra Mundial. Previamente, con los hombres en el campo de batalla, este tipo de trabajo fue realizado por cientos de mujeres matemáticas que tardaron más de un mes en descifrar una simple tabla. El ENIAC introdujo el concepto de estas grandes máquinas en la conciencia del público. La gente lo llamaba cerebro gigante, y fue esta especie de amanecer fuera de la comunidad científica lo que hizo pensar a la gente en lo que podría ser un ordenador. Ayudado por la creación de un simple transistor, el ordenador era ya un aparato indispensable que cambiaría para siempre nuestro modo de vivir y trabajar. Todo el mundo lo usa. Creo que está ocurriendo algo muy importante en la cultura actual. De hecho, en los colegios tenemos a niños que enseñan a adultos. No creo que ninguna otra vez en la historia haya ocurrido nada igual. Tanto si es para editar una simple carta como para influir sobre la economía global, quizá no haya otro invento que haya impactado al mundo tanto como el ordenador. El comienzo del siglo XXI nos encuentra por fin viviendo en un mundo que depende críticamente de la electricidad. La tecnología ha avanzado hacia la creación de artefactos que consumen cada vez menos energía, pero al mismo tiempo, la cantidad de objetos y máquinas movidos por la electricidad crece día a día a un ritmo asombroso. En el último cuarto del siglo XX, comenzaron a hacerse sentir los efectos del gigantesco consumo de energía de los países industrializados. Las plantas generadoras de electricidad tradicionales demandan enormes cantidades de recursos no renovables como uranio, carbón, petróleo o gas, y ahora sabemos que las reservas apenas alcanzan para medio siglo, no más. Por eso, el esfuerzo de los investigadores está puesto hoy en encontrar formas alternativas de energía que sean baratas, que no contaminen el ambiente y que permitan mantener la calidad de vida en las sociedades industrializadas. Curiosamente, muchas de estas formas de extraer energía del medio ambiente ya eran conocidas en épocas prehistóricas. Los barcos navegan movidos por el viento desde tiempos inmemoriales. Los antiguos romanos usaban ruedas impulsadas por el agua en sus factorías y en la Edad Media los molinos de viento eran usados para triturar los granos de cereal, convirtiéndolos en harina. De allí que todavía digamos moler o molienda. Pero ya no alcanza con esos usos primitivos. Ahora, urgidos por la necesidad de sustituir los combustibles no renovables que se agotan, los científicos trabajan incansablemente para diseñar modos eficientes de extraer la electricidad necesaria para iluminar nuestras ciudades y mover nuestras máquinas, del flujo del viento o el agua, de la luz solar o del propio calor del planeta, que son inagotables. Tal vez la técnica más prometedora para producir energía no contaminante y sin límites sea la fusión nuclear.
que es el mismo proceso que hace a las estrellas como nuestro Sol brillar por miles de millones de años. En 1967, el físico alemán Hans Albrecht Bethe recibió el premio Nobel por explicar matemáticamente sus mecanismos, pero las dificultades tecnológicas son enormes y todavía no se han hallado formas prácticas de aplicar la fusión nuclear en escala industrial. Ya no nos asusta el rayo, no nos parece un misterio la electricidad. Sin embargo, producirla y controlarla sigue siendo un gigantesco desafío para la inteligencia y la creatividad de los humanos.